La magia de la radio nos permite hacer muchas cosas. Gracias a ello, hoy estamos más cerca de ti. Solo es cuestión de que tú te conectes con nosotros. Si estás perdiendo tu fe, Lo que necesitas escuchar está aquí. Discípulos y misioneros de Cristo. hasta la noche. Una producción realizada por la Comisión de Catequesis de la Diócesis de Tarija. Bienvenidos. Tu aliento, tu voz que se hace grito en el silencio, tu voz que me apacienta si no puedo más, ya no más, si me he cansado de luchar, aquí estás, mi consuelo, tus manos que calientan en el hielo, tus manos que liberan de la tempestad, soledad, y me levanto a caminar sin dudar. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Oh, sopla en mi Espíritu Santo. Un saludo en el Señor, estimados jóvenes. Soy el Padre Ronald desde la Parroquia San Pablo y para mí es un gusto poder compartir este segundo encuentro con el Señor. Y he podido invitar a un joven como ustedes para que podamos compartir, porque esto va a ser así, un compartir de dos temas muy importantes que tenemos que tenerlo en cuenta para nuestra vida cristiana. Él es Kevin, un joven servidor, un joven que canta, un joven que también descubrió lo hermoso que es seguir al Señor. ¿Cómo estás, Kevin? ¿Cómo está, padre? Todo bárbaro. ¿Y tú? Claro, con todas las cosas. Muy bien. Así que gracias por aceptar mi invitación y vamos a iniciar este segundo encuentro pidiendo la gracia del Señor. Y qué mejor que orando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, muy bien, muy bien. Para mí, como te digo, es una alegría poder compartir en este día domingo, que celebramos la fiesta de Pentecostés, una fiesta de mucha alegría, de mucho gozo, porque recordamos el inicio de la iglesia, recordamos la venida del Espíritu Santo, el Espíritu Santo que nos mueve, el Espíritu Santo que nos anima. ¿Quién dijo que los católicos son aburridos? ¿Sabes esa canción? ¿Cómo dice? Sí, la gente anda diciendo que el católico es aburrido. La gente anda diciendo que el católico es aburrido. Pero eso es mentira, pero eso es mentira, pero eso es mentira, eso no es verdad, eso es mentira, porque el católico canta, alaba, se goza, disfruta, sonríe y dice gloria a Dios, porque el católico canta, alaba, se goza, disfruta, sonríe y dice gloria a Dios. ¿Quién ha dicho que nosotros los católicos somos aburridos? Para nada. Además, es más divertido que escuchar a muchos otros. Mejor no digo nombres. Mejor no. Pero bien, recordamos, queridos jóvenes, que en el anterior encuentro, junto con el Padre Ademar, habíamos escuchado la importancia de la catequesis. Pues es importante la catequesis porque en la catequesis aprendemos sobre la vida de Jesús. ¿Cuántos de nosotros hemos andado distraídos en tantas cosas? Pero uno cuando se da cuenta de lo importante que es Jesús, realmente uno ya no importa, no se trata de que si va a ser padrecito, va a ser monjita. Uno cuando encuentra a Jesús realmente lo tiene todo, ¿o no? Así es, padre. Cuando uno tiene ese encuentro personal con Jesús, pues es feliz en el lugar donde esté.
Así es. Pues bien, sin más, vamos a abordar dos temas importantes. El primero, la Biblia. El segundo, el catecismo. Y para abordar esto vamos a hacerlo en base de preguntas, queridos jóvenes, para que tú puedas tomar nota, para que puedas aprender, para que tengas en cuenta esto y ojalá, yo te digo que lo que puedas aprender en este día, pues te sirva para toda la vida. Y como te dije, vamos a hacerlo en base de preguntas. Lo primero, ¿qué es la Biblia? ¿Puedes ayudarme con esto, Kevin? Claro, padre. La Biblia es un conjunto de textos inspirados por Dios para conducir a los hombres al cielo. Los libros anteriores a Jesucristo forman parte del llamado Antiguo Testamento. Además, textos que están después del Antiguo, que son el Nuevo Testamento, y pues son la inspiración divina de la Biblia, que está avalada por las tradiciones judeo-cristianas. Correcto. La Biblia es un conjunto de libros inspirados por Dios. Y como tú decías, están organizados, anótate esto, están organizados en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Y tú sabes cómo nació la Sagrada Escritura? Pues en 3 momentos. Y anótate también. Se dieron unos hechos históricos. Es decir, un pueblo que vivió hechos históricos junto con Dios. Segundo aspecto, estos hechos se conservaron en la memoria comunitaria del pueblo, es decir, todas aquellas vivencias que tuvo el pueblo de Israel junto con Dios se fueron quedando en la memoria de la gente y se iba transmitiendo de edad en edad, pero llegó un momento, y ese es el tercer aspecto, que se hizo por escrito, y de esa manera es que fueron naciendo los libros que luego llegaron a conformar la Sagrada Escritura. ¿Sí? Entonces vamos a ir compartiendo esto, pero yo te invito, querido joven, que para que sea más emocionante vayas y busques tu Biblia, ¿sí? Ve y busca tu Biblia y tenla en la mano, porque así, aunque sea hojeando, te vas a dar cuenta de que hay cosas muy, muy interesantes. Y bueno, ¿sabes dónde se escribió la Biblia? Sí, padre. El pueblo de Israel, a través de su historia, pues pudo recopilar todos estos datos y llegar a escribir la Biblia. En el Antiguo Testamento encontramos a historiadores, profetas y sabios. Y en el Nuevo Testamento encontramos a los que fueron parte del Evangelio y los apóstoles. Bueno, pero ¿dónde se escribió la Biblia? Fue en Israel, en Babilonia y en Egipto. Y el Nuevo Testamento se escribió en Palestina, Siria, Asia Menor, Grecia y Roma. Mira, por todas estas partes es donde se desarrolló, digamos así, la historia de la salvación en sus primeros años, claro, ¿no? O sea, antes de Jesús, en el Antiguo Testamento, y luego hasta los viajes de Pablo y otros escritos más. Entonces, en toda esta zona es donde se escribió las Sagradas Escrituras. ¿Y cuándo? Anótate, ¿cuándo se escribió la Sagrada Escritura? Fue desde el siglo XIII antes de Cristo hasta el siglo I después de Cristo, es decir, en un periodo aproximadamente de 1350 años. Eso es mucho tiempo. Entonces, querido joven, si tú tienes la Biblia en tus manos, no es un libro cualquiera, no es un libro que uno dice, bueno, lo va y lo compra ahí en un pasaje por ahí en la ciudad o en alguna librería. No. Este libro realmente tardó muchos años en ser escritos, porque repito, lo que va a reflejar es la historia de fe, la historia de salvación de un pueblo junto con Dios. Y vamos a tomar en cuenta que en las Sagradas Escrituras fueron escritas en diferentes idiomas, de acuerdo al tiempo, ciertamente.
La mayor parte del Antiguo Testamento se escribió en hebreo, la lengua materna de los israelitas, por eso también eran conocidos como hebreos, porque bueno, la lengua que ellos hablaban era el hebreo. También unas partes del libro de Daniel, de Esther, fueron en arameo. El arameo era como el lenguaje más popular, ¿no? Es como que todos nosotros hablamos español, pero como que un dialecto de este idioma era el arameo, ¿sí? Entonces es otro de los idiomas que también hablaba Jesús, ciertamente. Y después Baruch, Tobías, Judith, Eclesiástico, Sabiduría 1 y 2, Macabeos fueron escritos en griego. Y después también todo el Nuevo Testamento fue escrito en el griego más popular, ¿no? En el griego de la Koiné, llama, ¿sí? Esto, bueno, es por el hecho de que muchos de los libros fueron escritos así por gente, le llamemos así, sencilla, ¿no? Gente que iba también recopilando todos los datos sobre Jesús, pero eso no quiere decir que también hay libros de un griego mucho más avanzado, pero eso lo veremos en otro momento. Pero actualmente la Biblia entera se escribió en muchos idiomas, hermanos, en muchos idiomas que podemos tener. Creo yo, no sé si dónde lo leía, que el libro más traducido en el mundo es la Biblia. El libro más traducido en el mundo es la Biblia, para que veamos la importancia que tiene este libro sagrado. Pero vamos a puntualizar 3 aspectos importantes para que lo tomes en cuenta, lo que nos lleva al estudio de las Sagradas Escrituras. 1, la inspiración, la revelación y el canon o regla. A ver, ¿me puedes ayudar a puntualizar lo que nos dice en cuanto a la inspiración, Kevin? Claro que sí, padre. Distinguimos inspiración artística de inspiración divina. O sea, de que hay personas de que pueden tener esa inspiración de hacer algún poema, hacer alguna canción, pero no se compara a lo que Dios inspira en sus hijos para poder escribir acerca de lo que quiere llevar a su pueblo Dios. Por eso decimos que partimos de la certeza de que Dios es el autor de la Biblia. Así es. La inspiración se descubre en las palabras bíblicas que están llenas de vida. Por eso decimos que son inspiradas, porque son palabras llenas de vida. Dios es quien inspira la vida, el relato de fe y el acto de escribir. Es decir, Dios se adentra en el corazón, en la vida, en el alma del escritor sagrado, para que luego plasme todo lo que ahora y hoy por hoy tenemos en las Sagradas Escrituras. Bueno, con un ejemplo a veces se entiende, ¿no? Es como cuando nosotros construimos una casa, ¿no? Son varias las personas que influyen o que intervienen en una casa. ¿Quiénes, por ejemplo? Puede ser un arquitecto que diseña la obra, el maestro que dirige y el albañil que realiza el trabajo. Sí. Porque estos 3 pues comparten la construcción de la obra. Muy bien, entonces Dios inspira, el Espíritu Santo actúa y el escritor sagrado pues empieza a escribir justamente las Sagradas Escrituras. Y vamos a ver la revelación, o sea, es decir, las Sagradas Escrituras es un libro de revelación, es decir, nos revela, nos muestra algo. Pero definamos, ¿qué es revelar? Revelar es correr el velo y mostrar cuál es la vocación final del hombre, del mundo y de Dios. Por eso vamos a anotar algunos aspectos de qué es aquello que nos revela la Biblia o las Sagradas Escrituras. 1. Dios es Trinidad, amor y solidaridad. Nos muestra un amor trino. 2. El mundo es creación divina y debemos cuidarlo en espera de que sea transfigurado por Cristo. 3. Las personas somos hechos a imagen y semejanza de Dios. 4.
estamos llamados a construir el reino y que la esperanza esté viva. Esta revelación es progresiva y muy dinámica, ¿no? Como el Señor va mostrándose a lo largo de la historia del pueblo de Israel, ¿no? Y de diversas maneras va mostrando sus designios divinos. No es que de lleno, no, poco a poco Dios va revelándose. Pero también viene el canon, es decir, la medida, la regla. ¿Cuáles son los aspectos que ha tomado la misma iglesia para determinar cuáles libros son tomados como inspiración divina y puestos en la Sagrada Escritura? Porque también hay otros que no cumplen con estos requisitos y no están dentro de la Biblia. Definamos, ¿qué es la palabra canon? La palabra canon en su origen significaba vara para medir. Luego pasó a indicar una norma o un criterio para seleccionar unos libros de otros, hasta que finalmente la palabra canon llegó a significar la lista oficial de los libros sagrados. Exacto, por eso el canon bíblico surge porque el pueblo y las comunidades empezaron a seleccionar libros que eran más significativos para su meditación, oración y lectura. Los otros quedaron como libros que decían cosas buenas, pero que no eran considerados como inspirados por Dios. Entonces eso es un tema muy importante. Porque algunos libros que quizás por ahí tú has escuchado, como que el Evangelio de Tomás o de Pedro y no sé qué, entonces son libros que al final no cumplen con este primer requisito que es la inspiración divina, ¿no? En los libros escogidos ellos encontraron una fuerte comunión con Dios, a quien veían presente en la historia humana y animados por sus líderes. Eso es muy importante tomarlo en cuenta. Pero repasemos, ¿cuántas partes tiene la Biblia, Kevin? Tienen dos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y aquí viene una pregunta importante para que lo tomes en cuenta. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Son 73 libros que son denominados inspiración divina, 46 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Y para esto vamos a hacer un repaso para que tú puedas anotarte lentamente, pero lo puedas tomar en cuenta. ¿Cuáles son estos 46 libros que conforma el Antiguo Testamento? Y ayudado por Kevin vamos a ir interactuando para que tú lo puedas tener en cuenta. Primero, el Pentateuco. ¿Cuáles son los libros que conforman el Pentateuco? Porque el Pentateuco significa 5, viene una palabra griega, ¿no? Penta, 5. Y es el conjunto formado por los 5 primeros libros de la Biblia. ¿Cuáles son, Kevin? Son el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Muy bien. Y después también tenemos los libros históricos que narran la historia del pueblo de Israel desde la perspectiva de la fe. Ayúdanos, Kevin, ¿cuáles son los libros históricos? Eso sí, un poco más. Josué, Jueces, Samuel 1 y 2, Reyes 1 y 2, Crónicas 1 y 2, Esdras, Nehemías, Ruth, Tobías, Judith, Esther y Macabeos 1 y 2. Muy bien. Y luego también tenemos los libros proféticos que recogen mensajes de Dios a su pueblo a través de protestas o de llamadas de atención. Por eso son libros proféticos. El profeta es el que anuncia y denuncia las situaciones que puede estar viviendo el pueblo de Israel. ¿Cuáles son, Kevin? Son Isaías, Jeremías, Baruch, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas,
Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y por último tenemos los libros sapienciales o de poesía, que son los libros más de alabanza, son libros hermosos, de cánticos que se dirigen a Dios. Entonces, y también, como dice mismo, de sabiduría, es decir, que traen enseñanzas concretas para el pueblo de Israel. ¿Cuáles tenemos? Tenemos el libro de Job, los Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Sabiduría, Eclesiástico y el libro de Lamentaciones. Muy bien. Ahora, queridos jóvenes, espero que esto lo tengas en cuenta, y aparte que va a ser parte de tu tarea, que puedas no memorizar, pero sí por lo menos tener en cuenta qué libros tenemos, ¿no? Es decir, el Pentateuco, los históricos, los proféticos y los sapienciales, ¿no? De poesía o sapienciales. Por lo menos tenerlo en cuenta esto, y de ahí ya puedes ir rellenando de a poco con algunos, ¿no? Para que tampoco quede tan vacío tu aprendizaje de los libros del Antiguo Testamento. Vamos al siguiente, al Nuevo Testamento. Son 27 libros, y los más importantes son claramente los evangelios. Y evangelio, que significa buena noticia que nos dio ¿quién? Jesús, ¿sí? Entonces, a ver, ¿cuántos evangelios son? Son 4, padre. No. Los evangelios el evangelio es uno, Ajá. pero escrito por 4 autores sagrados. ¿Cuáles son estos? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los primeros 3 son llamados evangelios sinópticos. ¿Por qué? Porque los 3 tienen similitudes, ¿sí? Tienen similitudes, hablan de temas en común. Y el cuarto es el evangelio de Juan, que tiene una mayor trascendencia y relevancia en aspectos concretos de la vida de Jesús, ¿sí? Entonces, por eso ahí nosotros podemos diferenciar de los sinópticos y del evangelio de Juan, ¿sí? Pero también después tenemos un libro importante, un libro histórico, le llamemos así, es el libro que narra los primeros pasos de la vida de la iglesia. Este libro es Los Hechos de los Apóstoles. Muy bien. Después también tenemos las cartas que tienen como referencia o como autor a Pablo. Por eso se llaman las cartas paulinas. Son dirigidos a comunidades y a personas concretas, ¿sí? Entonces, ¿qué cartas o cuáles son las cartas paulinas? Son Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Bien. Después también tenemos las cartas católicas, ¿sí? Que también son dirigidas sobre todo a personas, digamos, ¿no? A personas o a una comunidad concreta. Estas, ¿cuáles son? Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan y Judas. Sí, y son denominadas católicas porque son dirigidas a una persona o a una comunidad, pero en realidad el mensaje es universal. De ahí viene católico, es universal, es para todos, ¿no? No tiene tantas restricciones o no habla simplemente a una comunidad como tal, sino es para todos, ¿sí? Y por último tenemos el libro profético o el libro de las revelaciones de el Apocalipsis. Y total 27 libros que conforman la Biblia. Entonces espero que, querido joven, que lo tengas muy en cuenta. Pero algo que yo quiero detenerme y quiero que tú tengas en cuenta, estimado joven, es cómo voy a leer la Biblia, ¿no? Ya te hice un pequeño repaso de la importancia que tiene las Sagradas Escrituras, porque nos habla sobre esa historia de salvación, de esa historia del pueblo
que caminó junto con Dios, y luego también lo más importante, la vida de Jesús. Pero ¿cómo voy a leer la Biblia? ¿Cómo voy a hacer de que la Biblia sea más apasionante? Primer aspecto. Primero, hay elementos que debemos tomar en cuenta, y son 3. Por favor, Kevin. Son 3 elementos, ¿no? El de la realidad, lugar en donde nos encontramos, donde habla Dios. El de la comunidad o lugar de experiencia de fe, y el del estudio del texto. Muy bien, entonces estos elementos hay que tomar en cuenta para la lectura y la proclamación de las Sagradas Escrituras. Lo repito, en la realidad, en la comunidad y en el estudio. 3 aspectos para tomar en cuenta. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy. Pero ¿qué actitudes debo tomar para leer la Biblia? A ver. Bueno, pues disponer el corazón, renovar los ojos, agudizar los oídos, y instruir la cabeza, afianzar los pies en la tierra, ejercitar la lengua y hacer oración. Estos elementos son fundamentales, estimados jóvenes, porque si queremos leer las Sagradas Escrituras, no es un libro cualquiera, no es una novela, no es esto, ¿no? Las Sagradas Escrituras necesita interés, actitud sobre todo, ¿no? El poder concentrarse, orar antes de poder tomar las Sagradas Escrituras y leerlas. Pero ¿quiénes nos deben guiar en este estudio? A ver. El Espíritu Santo de Dios, Jesús, que es palabra del Padre, el magisterio de la Iglesia, nuestra comunidad y a algún ministro o animador bíblico. Bueno, esto tenemos que tomarlo en cuenta, ¿sí? El primero y el más importante es el Espíritu de Dios, que nos abre el corazón, que nos ilumina, que viene con sus dones. Luego, obviamente, es Jesús, el magisterio de la Iglesia, que son todas las enseñanzas de la Iglesia. Y por último, siempre es importante recurrir a una persona que nos ayude a entender mejor, para no estar tergiversando la palabra de Dios. Para esto puedes recurrir a un sacerdote o a alguien por ahí que ha estudiado, que va teniendo claro mejor el tema de las Sagradas Escrituras. Pero la pregunta fundamental, ¿para qué leemos la Biblia? Nuestra lectura de la Biblia debe ser mucho más profunda, o sea que debe ir más allá de solamente ser una mera información o de un recetario de lecturas ocultas, confusas. Tiene que ser dirigida más allá de lo literal. La Biblia debe iluminar nuestra vida para comprometernos en el cambio personal y comunitario. Es decir, querido joven, si tú quieres respuesta a muchas cosas en tu vida, lee las Sagradas Escrituras, lee la Biblia, y esto es muy, muy, muy importante. Entonces, mira, de forma tan breve hemos querido hacerte un ABC de las Sagradas Escrituras. Por eso es importante que tomes en cuenta y empieces ya a leer las Sagradas Escrituras. Pero ¿por dónde se empieza? No se empieza por el Génesis, empieza por los Evangelios. Porque fruto de conocer la vida de Jesús vamos a entender el antes y el después de Jesús. Bien, muy bien. Como tarea, ya te lo dije, busca aprenderte por lo menos las partes del Antiguo Testamento, es decir, los libros que los conforman, y del Nuevo Testamento también. Y es fácil, ¿no? Date cuenta, están el Pentateuco, los históricos, los proféticos y los sapienciales. Y de ahí ya puedes ir llenando poco a poco y aprendiéndotelo
y eso lo vas a tener en cuenta para más allá, también cuando Dios mediante recuperemos o volvamos a podernos reunir y tener en cuenta esto, ¿ya? Y después también los del Nuevo Testamento, los Evangelios, el libro de los Hechos, las cartas paulinas, las cartas católicas y el Apocalipsis. Muy bien, entonces ya tenemos tarea y sobre todo dentro de esta tarea vamos a poder recalcar, y para que se lo digas a tu catequista, es poder tener en claro cuáles son las actitudes que debo tomar para poder leer y proclamar la palabra de Dios. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, mi alma tiene Y vamos con el segundo tema que les hacía mención, o si no se les hice, se los hago ahora, que es el catecismo. Voy a pedir a Kevin que me ayude a poder compartir qué es el catecismo. Bueno, padre, el catecismo es la obra o libro que contiene la enseñanza esencial y fundamental de la doctrina cristiana y la moral. El catecismo de la Iglesia Católica se presenta como un viaje que a través de 4 etapas permite captar la dinámica de la fe, y eso fue lo que explicó nuestro Santo Padre, el Papa Francisco. Sí, como escuchábamos de Kevin, el catecismo, no solamente el chiquitito que tenemos, sino hay uno más grande. El catecismo contiene la enseñanza esencial y fundamental de la doctrina cristiana y de la moral. Entonces, si quieres respuestas para muchas de tus preguntas sobre fe, tienes que ir al catecismo, sí o sí. Por eso, su origen, es decir, el catecismo fue aprobado por Juan Pablo, o San Juan Pablo II ahora, y es una obra monumental. Se tardaron varios años para redactar, con expertos de todos los continentes, y se consultó el contenido con todos los obispos del mundo, ¿sí? El catecismo quiere recoger y explicar la fe católica de una forma organizada. Por eso, ¿cómo está estructurado el catecismo? Y vamos a tomar 4 áreas teológicas: la dogmática, litúrgica, moral y mística. ¿Por qué? ¿Por qué teología dogmática? ¿Qué es lo que nos ilumina el catecismo desde la teología dogmática? Eso es lo que se debe creer. Lo que se debe creer. Teología litúrgica. Cómo se debe celebrar la fe o los sacramentos. Es decir, en los sacramentos, en el catecismo nos va a enseñar cómo podemos nosotros valorizar mucho más los sacramentos, ¿sí? En teología moral, Pues cómo se vive la fe en la realidad de cada día. muy bien. Y la teología mística, Es la vida de oración. por eso decimos que el catecismo está, si nosotros vamos a darle una ojeadita o buscas en el internet catecismo oficial o completo de la Iglesia Católica, vas a encontrar que hay 4 partes de que conforman el catecismo, ¿sí?
A ver, decía el Papa Francisco acerca de estas 4 partes y de esto de lo que contiene el catecismo. Bueno, se abre con el deseo de que todo hombre lleva a su interior el anhelo de Dios y concluye con la oración como expresión de un encuentro donde el hombre y Dios se miran, hablan y se escuchan. La vida de la gracia expresada en particular en los 7 sacramentos y el estilo de vida del creyente como una vocación a vivir según el Espíritu. Son las otras 2 etapas necesarias para comprender plenamente la identidad del creyente como un discípulo misionero de Jesucristo. Muy bien, por eso vamos a así rápidamente a tomar en cuenta estas 4 partes y por favor como tarea poder presentar a tus catequistas pues bien fundamentado estas 4 partes, es decir, tomarlas en cuenta y anotarlas y poder presentar a tu catequista. Primero, la profesión de fe. Y en la profesión de fe, el tema central es el credo. ¿Qué dice sobre el credo? El credo es artículo, pues la creencia que tenemos a Dios Padre Todopoderoso. Se va explicando con apoyo de la Biblia y en la tradición las verdades de la fe. Se descubre quién es Dios y cómo se ha manifestado a los hombres a través de su Hijo. Para nosotros el credo debe ser el himno de la fe, es decir, nosotros ahí manifestamos lo que realmente nosotros creemos. Segunda parte es la celebración del misterio cristiano y en esto pues se desarrolla ¿qué? Los sacramentos, ¿sí? Uno a uno se va explicando qué son y cuáles son los sacramentos. ¿Qué dice? Se explica qué son y cuál es el efecto de la gracia que otorgan en la vida cristiana. Se descubre así que son mucho más que ritos o tradiciones, sino que son la forma que Dios ha previsto para ayudar al hombre a acercarse a la gracia. Muy bien. Y la tercera parte tenemos la vida en Cristo y ahí sobre todo se desarrolla los 10 mandamientos, ¿sí? En esta parte. ¿Quieres tú estudiar alguno de los mandamientos? Honrar padre y madre, no consentir deseos impuros, no robar, no matar. Pues ahí lo encontramos, una doctrina clara, insensata y fácil de entender. Y en la cuarta parte está dedicada a la oración cristiana. Y la oración por excelencia para poder reflexionar sobre la oración es la oración misma del Señor, el Padre Nuestro. Esta oración está enseñada por Jesús en persona y contiene grandes verdades espirituales fundamentales para la vida cristiana. Y esto te tienes que anotar y también presentar a tu catequista. ¿Qué finalidad tiene el catecismo? Pues ante todo es evangelizador. El catecismo busca evangelizar a todos aquellos que recurren a él. Lo primero que hace es hablar del amor de Dios a los hombres y cómo los ha salvado, para que siguiendo en la tercera y en la cuarta parte el hombre conmovido y salvado por este amor encuentre el camino para responder a él y viva unido a Dios. Por eso, en este sentido, es mucho más que un compendio de dogmas o de normas morales, ¿sí? El catecismo no es un vademecum, no es una constitución del Estado, ¿no? Donde te dice esto, no. El catecismo es una obra de una extraordinaria riqueza que puede ser estudiada y profundizada con numerosas notas y paralelos que permiten tanto a la Biblia como a los grandes santos de todos los tiempos, como los padres de la Iglesia, Santo Tomás, San Agustín, místicos como Santa Teresa o San Juan de la Cruz, así como las encíclicas más recientes. Es impresionante el catecismo. Encontramos realmente todo lo que necesitamos para comprender nuestra fe y vivirla mejor. Al estar dividido, siguiendo el orden de oraciones universalmente conocidas por los cristianos,
la búsqueda de temas se vuelve ágil y sencilla. Es decir, realmente el catecismo es una obra maestra. Todo lo tiene bien pensado y bien medido. Por eso, en resumen, una obra que merece la pena reconocer y tener en mano en todos los hogares para consultar dudas sobre la fe, para rezar y también para aclarar pasajes bíblicos o teológicos. Eso, ¿sí? Entonces, lo tenemos en cuenta, querido hermano Kevin. Espero que te haya servido a ti mismo, ¿no? Un poco ver el tema de las Sagradas Escrituras y del catecismo. ¿Qué te parece? Claro que sí, padre, muy interesante. A veces uno como joven, pues cuesta, ¿no? El acercarse a consultar a algún sacerdote sobre cómo poder manejar de buena forma la Biblia o el conocimiento básico, ¿no?, que uno tiene que tener sobre el catecismo, ¿no? Por eso vamos a terminar, querido joven, querido hermano, este encuentro con el Señor, este segundo encuentro con el Señor, recordándote que por favor, de verdad, hazlo de corazón. Revisa el catecismo, revisa las Sagradas Escrituras y te encontrarás con un mundo realmente impresionante. Ora, querido hermano, con las Sagradas Escrituras. Cada día, querido joven, busca agradar a Dios con tus actos. Sé feliz. No te complique la vida, querido hermano. No te complique, querido joven. Participa activamente de la Eucaristía a través de las distintas redes sociales que ahora estamos utilizando más que nunca el Facebook. Pues a través del Facebook, de la radio, puedes participar. ¿Hacemos una oración, Kevin? Claro que sí, padre. Muy bien. Te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, porque tú nos has permitido participar de esta catequesis. Ayúdanos que descubriendo más y conociendo más de tu amor, podamos también nosotros amarte mucho más. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios Todopoderoso les bendiga, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo dice? La gente anda diciendo que el católico es aburrido. La gente anda diciendo que el católico es aburrido. Pero eso es mentira. Pero eso es mentira. Pero eso es mentira, eso no es verdad, eso es mentira. Porque el católico canta, alaba, se goza, disfruta, sonríe y dice gloria a Dios. Porque el católico canta, alaba, se goza, disfruta, sonríe y dice gloria a Dios. Que el católico es aburrido, la gente está diciendo que el católico es aburrido. Pero eso es mentira, pero eso es mentira, pero eso es mentira, eso no es verdad, solo es mentira. Pero eso es mentira, pero eso es mentira, pero eso es mentira, eso no es verdad, solo es mentira. Porque un católico canta y alaba y goza, disfruta, se ríe y dice gloria a Dios. Porque un católico canta y alaba y goza. Bendiciones, hermano. Bendiciones, querido joven. Que el Señor siempre te ilumine. Este programa fue presentado por la Comisión de Catequesis de la Diócesis de Tarija para toda Bolivia, uniendo esfuerzos con la sección de catequesis del área de evangelización de la Conferencia Episcopal Boliviana. Discípulos y misioneros de Cristo. Hasta la próxima.